La luz de la mañana se colaba por las persianas de la cocina, dibujando largas rayas doradas sobre el suelo de baldosas que mis pies descalzos conocían tan bien. Atrapaba el vapor que ascendía en espirales perezosas de la taza de cerámica que Valeria acababa de colocar frente a mí. Su sonrisa era amplia, casi dolorosamente perfecta, un arco de labios rojos que no llegaba a sus ojos, y su voz, cuando habló, goteaba una miel que yo sabía, con una certeza que me helaba el alma, que era venenosa. «Lo preparé justo como te gusta, mamá», dijo, su voz un susurro ensayado, íntimo, con un toque extra de canela. Levanté la vista del periódico, cuyas letras se arremolinaban sin sentido ante mis ojos como un enjambre de hormigas negras, y asentí con una lentitud deliberada. «Gracias, mi cielo». Mi propia voz sonó firme, incluso cálida, un milagro de autocontrol. La había practicado en el espejo del baño antes de que ella bajara, repitiendo la palabra gracias hasta que sonó como un regalo en lugar de una sentencia, hasta que la traición no se notara en mis cuerdas vocales. Valeria se movía por mi cocina, con la gracia fluida de una bailarina que ha memorizado cada paso. Alisó el mantel individual que no necesitaba ser alisado. Tarareaba una melodía irreconocible, una de esas canciones modernas y sin alma que solía escuchar con sus amigos ricos, mientras abría y cerraba los gabinetes, fingiendo buscar algo que ambas sabíamos que no necesitaba. Actuaba como si este fuera su hogar, como si nunca se hubiera ido, como si el abismo de silencio y desprecio de los últimos años nunca hubiera existido. Una actriz consumada en el escenario de mi vida, pero yo conocía la verdad. La noche anterior, el insomnio, un compañero constante últimamente, me había llevado al viejo armario del pasillo, ese que huele a cedro y a naftalina. Buscaba un álbum de fotos, una reliquia de tiempos más simples, una dosis de una Valeria que quizás nunca existió realmente. Pero mis dedos, buscando en la oscuridad, tropezaron con una carpeta de plástico azul que no debería haber estado allí. Dentro, pulcramente organizado, estaba mi sentencia de muerte, una póliza de seguro de vida de primera categoría, 50 millones de pesos. Y como única beneficiaria, Valeria Vargas, mi hija, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi número de seguro social. Todo estaba allí. Las firmas en las autorizaciones eran falsificaciones expertas, un eco fantasmal de mi propia caligrafía. La nota del médico, atestiguando una condición cardíaca inexistente, era una obra de ficción. Debería haber sentido rabia, debería haber gritado, haber roto la vajilla que heredé de mi madre, haberla echado de mi casa a medianoche con sus maletas de diseñador. Pero en lugar de fuego, sentí hielo. Una calma extraña y pesada se asentó en mi pecho, como si estuviera sumergida en las profundidades de un lago helado, sin hundirme del todo, pero tampoco nadando. Era la claridad del final. La guerra había sido declarada sin una sola palabra, y yo, la vieja soldado que creía haber colgado las armas, tenía que volver al campo de batalla. Así que ahora, mientras ella se daba la vuelta para sacar una tostada del tostador, su espalda momentáneamente hacia mí, el momento que había estado esperando llegó. Mi mano se movió con una rapidez que desmentía mis 65 años. Sin un temblor, sin un sonido, intercambié nuestras tazas. La mía, la original, tenía una pequeña muesca casi invisible en el borde del asa, una vieja herida de guerra de un lavado descuidado hace años. Esa imperfección, que tantas veces había pensado en reemplazar, era ahora mi salvavidas. Cuando regresó, con la tostada en un plato, yo ya estaba sosteniendo su taza, la taza destinada a mí, y tomaba un sorbo. El calor del café era una máscara perfecta para el frío que sentía por dentro. Sabía como siempre, suave, con un toque de nuez moscada. No había amargura, no había un sabor extraño. El veneno, si lo había, era obra de un profesional o de un bioquímico. Y yo, en una vida anterior, antes de ser madre, antes de ser herbolaria, había sido ambas cosas. La observé por encima del borde de la taza. Vi cómo se sentaba, cómo alcanzaba su propia taza la mía y cómo sus labios pintados de un rojo carmesí tocaban el borde de cerámica. Dio un sorbo pequeño, delicado.
No se inmutó. Yo tampoco. En cambio, le ofrecí una sonrisa, la misma que había practicado en el espejo, y pasé la página del periódico. El suave tintineo de su cuchara contra la taza era el único sonido en la habitación, el metrónomo que marcaba el ritmo de nuestro duelo silencioso. Ella estaba jugando su partida, pero ahora yo también estaba jugando la mía. Hace apenas unas semanas, el silencio era el único habitante de esta casa. Un silencio denso, pesado, lleno de los fantasmas de risas pasadas y del eco de un teléfono que nunca sonaba. Valeria, mi única hija, se había desvanecido de mi vida como el humo de una vela extinguida. Mis mensajes de texto, enviados con el corazón encogido, quedaban en un limbo digital, marcados como leídos pero sin respuesta. Mi cumpleaños número 65, un hito que había soñado celebrar con ella, pasó sin una llamada, sin una tarjeta, sin un eco de su existencia. Se había casado con un hombre rico, Mauricio, y se había mudado a un mundo de cristal y acero en Monterrey, un mundo donde una madre viuda con una pequeña herbolaria era, al parecer, una vergüenza que era mejor ocultar, una nota a pie de página en la historia de su nueva y brillante vida. Y entonces, un día, como un personaje de una tragedia griega, apareció en mi puerta, sin previo aviso, con 3 maletas de diseñador y los ojos enrojecidos de un llanto que parecía más de rabia que de tristeza. Mauricio la había dejado. Se había llevado el apartamento de lujo con vistas a la ciudad, el coche europeo y el círculo de amigos falsos que aplaudían cada una de sus ocurrencias. La había dejado con nada más que deudas y un ego herido del tamaño de una catedral. Solo quiero reconectar, mamá, me dijo, mientras sus ojos recorrían mi modesta casa con una evaluación fría que intentaba disfrazar de nostalgia. Todo ha sido un torbellino. Necesito un lugar tranquilo para empezar de nuevo. Solo por un ratito, hasta que me encuentre a mí misma. Mi corazón, ese viejo tonto traidor, sintió una punzada de compasión. Era mi hija, después de todo, la niña a la que le había curado las rodillas raspadas y a la que le había leído cuentos hasta que se quedaba dormida. Le di la habitación de huéspedes, sábanas frescas de algodón, un cajón entero en el baño. Moví mis libros de la segunda estantería para hacerle espacio a sus novelas de moda. Me agradeció con un abrazo que duró demasiado, un abrazo que se sentía como el de una serpiente constrictora, no el de una hija. Se aferraba a mí como si yo fuera un salvavidas, y solo más tarde me daría cuenta de que su intención era hundirme para poder flotar ella. Desde ese momento, la casa dejó de ser mía. La televisión permanecía encendida hasta altas horas de la noche, llenando el silencio con la risa enlatada de programas que yo detestaba. La música se filtraba desde altavoces Bluetooth, en habitaciones que habían estado en silencio durante años. Y mi cocina, mi santuario, un lugar donde cada especia y cada utensilio tenía su lugar designado por la memoria y la costumbre, se convirtió en un campo de batalla de tablas de cortar desordenadas y condimentos importados que ella compraba con mi dinero. Insistió en hacerse cargo de las cuentas. «Es más fácil tener todo centralizado, mamá», dijo con una sonrisa condescendiente, como si yo fuera una anciana senil, incapaz de manejar mi propio talonario de cheques. Además, ¿quién usa cheques hoy en día? No esperó mi respuesta antes de instalar aplicaciones bancarias en mi computadora y vincular todas mis cuentas a su teléfono. La dejé jugar a la casita, a la hija responsable, pero observé cómo revisaba el correo antes que yo, cómo se detenía en los sobres con membretes de bancos o compañías de seguros. Observé cómo usaba mi computadora portátil cuando creía que yo estaba en el jardín, cerrando rápidamente las pestañas cuando me oía acercarme. La dulzura era su arma. Cada mañana llegaba con panecillos de esa panadería cara del centro, la que antes decía que era demasiado pretenciosa. Elogiaba las cortinas que una vez llamó trapos de mercado, reordenaba mis libros, encendía velas aromáticas en habitaciones que antes ni siquiera pisaba. Cada gesto estaba cargado de un afecto empalagoso, pero algo en el fondo se sentía frágil, como el caramelo estirado hasta el punto de romperse. No estaba sanando, estaba acechando, estaba evaluando a su presa, esperando el momento de debilidad.
el momento en que yo bajara la guardia. Y no creo que recordara quién le había enseñado a mantener siempre los ojos abiertos. Esa tarde, después del desayuno tenso, una fuerza invisible me guió escaleras arriba, hacia el desván. El aire era denso con el olor a madera vieja, a papel amarillento y a tiempo detenido. Buscaba un viejo baúl de cedro, un cofre del tesoro de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Dentro, debajo de mantas de lana apolilladas y álbumes de fotos con las esquinas descoloridas, encontré lo que buscaba. Un pequeño joyero de terciopelo azul marino. Estaba vacío, pero su vacío pesaba más que cualquier joya. El peso de ese vacío me golpeó con la fuerza de un recuerdo físico. Me senté en el suelo polvoriento, la luz que se filtraba por el tragaluz dibujando un círculo a mi alrededor, y la escena se reprodujo en mi mente con una claridad cruel. Valeria tenía 18 años y había sido aceptada en una prestigiosa universidad privada en la Ciudad de México. La noticia nos llenó de un orgullo agridulce. La matrícula era una cifra astronómica, un universo de distancia de los ingresos de mi pequeña herbolaria. Había solicitado préstamos, había agotado mis ahorros, pero aún faltaba una cantidad considerable para el primer pago. Una noche, mientras yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos y una montaña de facturas frente a mí, Valeria entró. No preguntó qué pasaba, no ofreció consuelo, simplemente se quedó de pie, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia en su rostro joven y hermoso. ¿Y bien?, preguntó, su voz afilada. ¿Qué vamos a hacer? No puedo perder esta oportunidad por tu culpa. Tu culpa. Las palabras se quedaron flotando en el aire, venenosas. La culpa de no ser más rica, la culpa de ser viuda, la culpa de no haberle dado el mundo en una bandeja de plata. Al día siguiente, sin decirle nada, tomé el joyero de terciopelo azul. Dentro descansaba el collar de perlas de mi madre. No era ostentoso, pero cada perla era perfecta, luminosa, y había sido el regalo de bodas de mi padre para ella. Era lo único de valor real que poseía, un ancla a mi propio pasado, a mi propia madre. Fui a una joyería en el centro, un lugar con luces brillantes y alfombras gruesas que absorbían el sonido de mi corazón rompiéndose. El hombre detrás del mostrador, un hombre con dedos delgados y ojos de evaluador, examinó el collar bajo una lupa. Nombró una cifra. Era exactamente la cantidad que necesitaba. No regateé. Mi voz se había ido. Simplemente asentí, firmé los papeles y salí de la tienda sintiéndome hueca, como si me hubieran extirpado un órgano vital. Esa noche, le entregué a Valeria el recibo del pago de la matrícula. Sus ojos se iluminaron. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, su voz llena de una emoción que yo, en mi ceguera, confundí con gratitud. Vendí el collar de mamá, le dije en voz baja, esperando, necesitando, que entendiera la magnitud del sacrificio. Ella parpadeó. Hubo un instante de silencio. Esperé una palabra de arrepentimiento, una pizca de tristeza. En cambio, una sonrisa brillante se extendió por su rostro. «Perfecto», exclamó, aplaudiendo una vez como una niña pequeña. «Eso es genial. Ahora podré irme de viaje con mis amigas a Cancún antes de que empiecen las clases. Tenemos que celebrar». Se fue a su habitación para llamar a sus amigas, su risa resonando por el pasillo, cada carcajada una puñalada en mi corazón. Yo me quedé en la cocina, en la oscuridad, sintiendo el frío del lugar donde antes había estado el collar de mi madre en mi cuello. Fue la primera vez que me di cuenta de que la hija que había criado y la persona que vivía en mi casa eran dos seres completamente diferentes, y uno de ellos era un extraño egoísta y cruel que llevaba la cara de mi niña, sentada en el suelo del desván, con el joyero vacío en mis manos. Me di cuenta de que esa extraña había vuelto a casa. Y esta vez, no quería solo un collar, quería todo. El recuerdo del collar trajo consigo otro, como una marea oscura que arrastra los restos de un naufragio. Este era más reciente, de hace unos 5 años, cuando Valeria todavía estaba casada con Mauricio y vivía su vida de ensueño. Habían venido al pueblo para la boda de un primo lejano, y, casi como una ocurrencia tardía, me habían invitado a cenar en el restaurante más caro de la región. Me puse mi mejor vestido,
un sencillo vestido de lino azul que había cosido yo misma, y un chal que había tejido durante las largas noches de invierno. Me sentía fuera de lugar en cuanto entré. El restaurante era un susurro de manteles blancos, copas de cristal relucientes y conversaciones en voz baja. Mauricio, con su traje a medida y su reloj de oro, me saludó con un beso en el aire, cuidando de no rozar mi mejilla. Valeria llevaba un vestido negro, que probablemente costaba más que mi coche, y un perfume tan fuerte que me cerraba la garganta. La conversación, si se le puede llamar así, fue un monólogo de Mauricio. Habló de sus inversiones en la bolsa, de su último viaje a Europa, de la gente importante que conocía. Valeria lo escuchaba con una adoración que me revolvía el estómago, asintiendo y riendo en los momentos adecuados, colgando de cada una de sus palabras como si fueran diamantes. Yo me sentía como un espectador en una obra de teatro que no entendía, un mueble antiguo en una habitación moderna y minimalista. En un momento, tratando desesperadamente de participar, de encontrar un terreno común, mencioné que había desarrollado una nueva tintura de equinácea que estaba teniendo mucho éxito con mis clientes para reforzar el sistema inmunológico. Mauricio levantó una ceja, una sonrisa burlona jugando en sus labios. ¿Todavía sigues con eso, Soledad?, preguntó, su tono a medio camino entre la diversión y el desdén. ¿La gente realmente compra esas pociones? Antes de que pudiera responder, de que pudiera defender la dignidad de mi trabajo, Valeria intervino con una risita forzada, un sonido agudo y desagradable. «Ay, Mauricio, no le hagas caso. Son los remedios de bruja de mi mamá. Pasa todo el día jugando con sus hierbas y flores. Es su pequeño pasatiempo para no aburrirse. Remedios de bruja, jugando, pequeño pasatiempo». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Mi pequeño pasatiempo había pagado su educación universitaria. Mis remedios de bruja habían mantenido un techo sobre nuestras cabezas después de que su padre muriera. El aire se escapó de mis pulmones. Miré a mi hija, a esta mujer extraña y brillante sentada frente a mí, y vi la vergüenza en sus ojos. Vergüenza de mí, vergüenza de su origen. Frente a su marido rico, yo era un lastre, una anécdota pintoresca de un pasado humilde que ella estaba desesperada por borrar. Mauricio sonrió, una sonrisa condescendiente que no llegó a sus ojos. «Bueno, cada quien con sus cosas», dijo, y cambió de tema, volviendo a hablar de sus logros y sus posesiones. El resto de la cena pasó en una neblina de humillación. Apenas probé el filete, que de repente tenía un sabor a ceniza. Me concentré en no llorar, en mantener una expresión neutra, en no darles la satisfacción de ver cuánto me habían herido. Cuando la cena terminó, me negué a que me llevaran a casa. «Prefiero caminar», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Necesito el aire fresco». Caminé los 3 kilómetros de vuelta a casa bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes, las lágrimas finalmente corriendo por mis mejillas, calientes y amargas. No lloraba por el insulto de Mauricio, lloraba por la traición de Valeria. Esa noche, entendí que el dinero no solo la había cambiado, la había corrompido. Le había robado la lealtad, la gratitud y el amor. La había convertido en alguien que era capaz de sacrificar a su propia madre en el altar de la apariencia social. Y ahora esa misma persona estaba durmiendo bajo mi techo, sirviéndome café por la mañana y muy probablemente planeando mi muerte. La vergüenza que sintió esa noche se había transformado en algo mucho más oscuro. Si antes se avergonzaba de mí, ahora me veía como un obstáculo. Y Valeria siempre había sido muy buena eliminando obstáculos. De vuelta en el presente, la determinación se solidificó dentro de mí como el hormigón. La nostalgia y el dolor eran lujos que ya no podía permitirme. Necesitaba hechos, necesitaba confirmación, necesitaba entender la profundidad del abismo en el que se había hundido mi hija. Solo había una persona que podía dármelo, aunque la idea de hablar con él me revolvía el estómago. Con manos temblorosas, busqué en mi vieja agenda de contactos hasta que encontré el número de la oficina de Mauricio. Recé para que no lo hubiera cambiado. Marcé los números, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Después de pasar por una secretaria eficiente y fría que me hizo sentir como si estuviera pidiendo una audiencia con el Papa, para mi sorpresa,
Me pasó la llamada. ¿Soledad? La voz de Mauricio sonaba distante, irritada, como si mi llamada fuera una interrupción molesta en su importante día. ¿Pasó algo? Hola, Mauricio. Lamento molestarte, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Sé que las cosas no terminaron bien entre ustedes, pero necesito preguntarte algo sobre Valeria. Es importante. Hubo un suspiro largo y exasperado al otro lado de la línea. Mira, Soledad, lo que sea que te haya dicho probablemente es mentira. Ya no es mi problema. Firmé los papeles del divorcio y eso es todo. Lo sé, insistí, tragando mi orgullo. Solo necesito entender. Ella está aquí, en mi casa. Dice que necesita un tiempo para recuperarse, pero algo no está bien. Está desesperada. Hubo una pausa larga y pesada. Pude oírlo teclear algo en su computadora. ¿Recuperarse?, repitió con una risa amarga y sin alegría que sonó como cristales rotos. ¿Te dijo por qué la dejé, la verdadera razón? Dijo que se habían distanciado, que ya no se amaban. Mentí. Nos distanciamos porque descubrí que había vaciado nuestras cuentas conjuntas para pagar deudas de juego. No de póker con sus amigas, Soledad. Deudas con gente muy peligrosa. Apostaba en línea, en casinos clandestinos, cientos de miles de pesos. Falsificó mi firma en una solicitud de préstamo usando mis propiedades como garantía. Cuando la confronté, ni siquiera lo negó. ¿Sabes lo que hizo? Solo me preguntó cuánto tardaría en reponer el dinero para que pudiéramos seguir con nuestra vida. Cada palabra era un martillazo en el último clavo de mi ataúd de esperanza. La negación, esa última y frágil barrera, se hizo añicos. Ella está desesperada, Soledad, continuó Mauricio, su voz ahora desprovista de ira, solo un cansancio infinito. Perdió todo, su estatus, su estilo de vida, y para Valeria, eso es peor que la muerte. No tiene límites, no tiene conciencia cuando se trata de dinero. Hizo una pausa, y luego su voz bajó a un susurro de advertencia que me heló la sangre. Esa mujer es un pozo sin fondo, Soledad. Hará lo que sea por dinero. Ten mucho, mucho cuidado. Colgué el teléfono, mi mano resbaladiza por el sudor. La imagen estaba completa ahora. La hija pródiga no había vuelto a casa buscando refugio. Había vuelto buscando su próxima víctima, su próxima fuente de ingresos. Y yo era la única que le quedaba. La póliza de seguro de vida no era un plan B, era su único plan. La advertencia de Mauricio resonó en el silencio de la habitación. Hará lo que sea. Y yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que eso me incluía a mí. La llamada con Mauricio fue el catalizador. La duda se evaporó, reemplazada por una necesidad urgente de pruebas concretas. Ya no podía confiar en mi instinto. Necesitaba papel, tinta, algo tangible que demostrara que no me estaba volviendo loca, que el monstruo que veía en mi hija era real. Esa noche, esperé hasta que el silencio de la casa fue absoluto, hasta que el único sonido fue el suave zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de la madera vieja que se asentaba. Valeria dormía profundamente. A veces la oía hablar en sueños, murmullos ininteligibles que me ponían la piel de gallina. ¿Estaría soñando con su herencia? Con una pequeña linterna en la mano, me deslicé fuera de mi habitación y me dirigí al pequeño estudio donde guardaba mis archivos. Valeria lo había reorganizado la semana anterior, una oferta de ayuda que en ese momento me pareció conmovedora y que ahora entendía como una misión de reconocimiento. El archivador de metal, que antes estaba organizado alfabéticamente con mi lógica meticulosa, ahora estaba clasificado por un sistema que solo ella entendía. Empecé a revisar las carpetas una por una, mi corazón latiendo al ritmo del suave chasquido del metal. Impuestos, recibos de la casa, garantías. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Fue entonces cuando noté una carpeta azul brillante escondida en la parte de atrás, detrás de los archivos de impuestos de hacía una década. No tenía etiqueta. Mis dedos temblaron al sacarla. No era pesada, pero se sentía como si contuviera el peso del mundo. Me senté en el suelo, con el haz de la linterna temblando sobre el contenido. Lo primero que vi fue la póliza de seguro de vida. 50 millones de pesos. El membrete de una compañía de seguros de lujo. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, todo correcto.
y en la línea de beneficiario, su nombre, Valeria Vargas. La fecha de emisión era de hacía apenas 3 semanas, justo después de su llegada. Debajo de la póliza había algo aún peor, una solicitud de préstamo hipotecario. Mi casa, la casa que mi esposo y yo habíamos construido con nuestras propias manos, la casa donde crié a mi hija, estaba siendo utilizada como garantía para un préstamo de una cantidad exorbitante. Y allí, en la parte inferior, estaba mi firma. O más bien, una imitación torpe y temblorosa de mi firma. Era una falsificación tan obvia que me insultaba. Creía que yo era tan estúpida, tan ciega, tan consumida por el amor maternal, que no me daría cuenta. El aire abandonó mis pulmones en un silbido. La linterna cayó de mi mano y rodó por el suelo, proyectando sombras danzantes y monstruosas en las paredes. Me quedé en la oscuridad, con los papeles en mi regazo, y por primera vez desde que todo esto comenzó, me permití sentirlo todo. No fue rabia, no fue miedo, fue un dolor tan profundo y vasto que parecía no tener fondo. Era el dolor del parto invertido. El dolor de ver a la persona a la que le diste la vida conspirando activamente para quitártela. El amor de una madre es una cosa feroz, incondicional. Pero en ese momento, sentí como ese amor se marchitaba y moría dentro de mí, dejando un vacío helado en su lugar. Me arrastré hasta mi baño, cerré la puerta con llave y me deslicé hasta el suelo. Y allí, en el frío de las baldosas, lloré. Lloré en silencio, ahogando los sollozos en una toalla para que ella no me oyera. Lloré por la niña de las coletas que solía recogerme flores silvestres. Lloré por la adolescente a la que le enseñé a conducir. Lloré por la mujer en la que se había convertido. Lloré por la madre que había fallado tan estrepitosamente. ¿En qué momento me equivoqué? ¿Fue cuando vendí el collar? ¿Fue cuando la perdoné por primera vez? ¿O fue simplemente que ella nació con un agujero en el alma que yo nunca podría llenar? Cuando las lágrimas se secaron, algo había cambiado. El dolor seguía allí, una brasa ardiente en mi pecho, pero ahora estaba recubierto de una capa de acero. El duelo había terminado. El amor de madre había muerto, sí, pero en su lugar, algo más primario había despertado: el instinto de supervivencia. Ya no era una víctima en duelo, era una oponente, y esta era mi casa, mi vida, y no iba a entregarla sin luchar. Después de la noche del descubrimiento, me movía por la casa como una actriz en un escenario. Cada sonrisa era calculada, cada palabra de afecto era una línea de un guión. Me había convertido en una experta en el arte de la normalidad, mientras por dentro mi mente trabajaba febrilmente, analizando cada movimiento de Valeria, cada una de sus acciones. La confirmación de que había pasado de la planificación a la acción directa no tardó en llegar. Un par de noches después, Valeria llamó a la puerta de mi habitación justo cuando me preparaba para dormir. Llevaba una taza humeante en la mano, una de mis favoritas, con pequeñas violetas pintadas a mano. «Te traje un té de manzanilla, mamita», dijo con su habitual dulzura empalagosa. «He notado que no has estado durmiendo bien. Esto te ayudará a relajarte». Tomé la taza. La calidez de la cerámica se sentía extraña contra mis manos frías. «Gracias, mi amor. Eres muy considerada». Olía a manzanilla, sí, pero había una nota de fondo casi imperceptible, algo metálico, amargo, que mi nariz entrenada detectó al instante. Cerré la puerta y me quedé mirando la taza. La luz de la lámpara de noche se reflejaba en el líquido dorado. Era una invitación a la paz eterna. Había pasado de la planificación financiera a la ejecución. No iba a beberlo, pero tampoco podía simplemente tirarlo por el desagüe. Necesitaba pruebas, necesitaba saber sin lugar a dudas a qué me enfrentaba. Mi mirada se posó en el viejo helecho que tenía en una maceta en la esquina de mi habitación. Era una planta resistente, una superviviente, como yo. Había estado en la familia durante años, un regalo de mi madre. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la planta y, con cuidado de no hacer ruido, vertí el contenido de la taza en la tierra. Me aseguré de que el líquido empapara bien las raíces. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Lo primero que hice fue mirar hacia la esquina. El helecho estaba muerto,
no simplemente marchito, muerto. Sus frondas, que ayer eran de un verde vibrante, ahora colgaban lacias y negras, como si hubieran sido quemadas desde dentro por un fuego químico. La tierra alrededor de las raíces estaba descolorida, con un extraño residuo blanquecino. Me arrodillé junto a la maceta y toqué una de las hojas. Se deshizo en un polvo negro y quebradizo al contacto. Era una reacción demasiado rápida, demasiado violenta para ser natural. Esto no era un veneno común. Era algo sofisticado, algo diseñado para actuar rápidamente y, probablemente, para imitar los síntomas de un ataque al corazón en una mujer de mi edad. Un veneno que un bioquímico podría identificar, pero que un médico de urgencias podría pasar por alto fácilmente. La sangre se me heló en las venas. Esto iba más allá de la codicia. Esto era una crueldad calculada, una ejecución planeada con la misma frialdad con la que uno planifica una cena. Bajé a la cocina. Valeria ya estaba allí, tarareando mientras preparaba café, la viva imagen de la inocencia. «Buenos días, mamá», dijo alegremente. «¿Dormiste bien? ¿Te gustó el té?» La miré directamente a los ojos, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. «Dormí como un bebé, mi cielo. El té fue maravilloso. Debes darme la receta». Su sonrisa se ensanchó, un destello de triunfo en sus ojos. «Claro, mamá, cuando quieras». En ese momento, supe que no había vuelta atrás. No estaba tratando con una hija descarriada. Estaba tratando con un monstruo, y los monstruos no entienden de amor ni de piedad, solo entienden de poder. Y yo iba a tener que recordarle de dónde había sacado el suyo. Con la prueba del helecho muerto guardada en una bolsa de plástico y las copias de los documentos en mi bolso, supe que no podía seguir luchando sola. Necesitaba un aliado. Necesitaba a alguien que no solo me creyera, sino que también supiera cómo navegar por las aguas turbias de la ley. Solo había una persona en el mundo en la que confiaba implícitamente: Esteban Morales. Esteban había sido el mejor amigo y socio de mi difunto esposo, Ricardo. Era un abogado de la vieja escuela, de los que creían en la justicia y el honor por encima de todo. Ahora jubilado, pasaba sus días leyendo libros de historia y cuidando de sus rosales con una dedicación casi religiosa. Lo llamé y le pedí que nos viéramos en un café del pueblo, un lugar neutral. Su voz, siempre calmada y profunda, notó la tensión en la mía. «Estaré allí en una hora», dijo, sin hacer preguntas. Cuando llegó, lo hice pasar a una mesa en la parte de atrás. Después de pedir 2 cafés, sin preámbulos, puse la carpeta azul sobre la mesa entre nosotros. «Esteban, necesito que mires esto», le dije. «Y necesito que me creas, sin importar lo increíble que parezca». Con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, examinó los documentos uno por uno: la póliza de seguro, la solicitud de préstamo. Su expresión pasó de la confusión a la preocupación y finalmente a un horror silencioso. Levantó la vista, sus ojos llenos de una incredulidad dolorosa. «Soledad, esto es. Esto no puede ser. Debe haber un error. Valeria no haría esto». Saqué la bolsa de plástico con las hojas carbonizadas del helecho. «Anoche intentó envenenarme Esteban. Este helecho bebió el té que era para mí». Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que yo sabía que significaba que estaba profundamente perturbado. «Esto es una locura. Tenemos que ir a la policía ahora mismo». «No todavía», dije, mi voz firme. «Si voy ahora será mi palabra contra la suya. Ella lo negará todo. Dirá que soy una anciana senil y paranoica que se inventa cosas. Necesitamos más. Necesitamos pruebas irrefutables. Necesitamos que ella misma se condene». Esteban me miró, su rostro una máscara de preocupación. «¿Pero cómo? ¿Qué planeas hacer? Es demasiado peligroso, Soledad. Estás jugando con fuego». Fue entonces cuando jugué mi carta. Me incliné hacia adelante, mi mirada fija en la suya. «Esteban, ¿recuerdas de qué me gradué en la universidad antes de casarme con Ricardo y tener a Valeria?» Él frunció el ceño, buscando en su memoria. Fuiste una de las mejores de tu clase, en bioquímica, ¿verdad?» Asentí lentamente. «Exacto, no soy solo una viejita que juega con flores y vende tés en el garaje.
Pasé años de mi vida estudiando compuestos químicos, reacciones moleculares, toxicología. Sé exactamente cómo funciona un veneno que no deja rastro. Y sé cómo encontrarlo. Una nueva luz apareció en los ojos de Esteban. La preocupación fue reemplazada por una comprensión lenta y luego por una especie de asombro respetuoso. Vio que la mujer sentada frente a él no era una víctima indefensa, era una científica. Y su hogar se había convertido en su laboratorio. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Su voz ahora la del abogado, la del estratega. Necesito que seas mi testigo. Necesito que prepares los documentos legales para invalidar cualquier cosa que ella haya firmado. Y necesito que estés listo para actuar cuando te lo pida, le expliqué. Voy a tenderle una trampa, y ella va a caer, porque su arrogancia es mucho más grande que su inteligencia. Ella me subestima, Esteban, siempre lo ha hecho, y esa va a ser su perdición. Juntos, durante la siguiente hora, trazamos un plan peligroso, audaz, pero necesario. Cuando Esteban se fue, me sentí más fuerte. Ya no estaba sola, y tenía un propósito claro. Iba a usar el conocimiento que Valeria siempre había despreciado, la inteligencia que siempre había subestimado, para salvar mi propia vida, y para asegurarme de que ella nunca pudiera volver a hacerle daño a nadie. El plan que trazamos con Esteban requería paciencia y una observación meticulosa. Empecé a documentar todo. Cada gesto, cada mentira. Llevaba un pequeño diario donde anotaba las horas en que Valeria entraba y salía, las llamadas telefónicas que hacía en susurros, los pequeños detalles que antes se me escapaban. La siguiente pieza del rompecabezas cayó en su lugar unos días después. Valeria había desarrollado un nuevo y alarmante interés por mi salud. «Mamá, te veo un poco pálida», decía. «Deberías tomar más vitaminas». Un día, llegó con un frasco grande de cápsulas de magnesio de una marca cara. «Esto es excelente para los huesos y el corazón a tu edad», dijo, colocándolo en el mostrador de la cocina con un gesto de triunfo. Agradecí su preocupación, pero mis alarmas internas estaban sonando. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, llevé el frasco a mi santuario, el pequeño laboratorio que había improvisado en el garaje. Era donde preparaba mis tinturas y ungüentos, pero también albergaba algunos de mis viejos equipos de la universidad. Un microscopio, tubos de ensayo, una pequeña centrífuga. Con la precisión de un cirujano, abrí una de las cápsulas. El polvo blanco del interior parecía normal, pero bajo el microscopio, la historia era diferente. Mezclado con los cristales de citrato de magnesio, había otro polvo, más fino, casi imperceptible. Realicé una serie de pruebas de reactivos simples que había aprendido hacía décadas. Lo que descubrí me heló la sangre. No era veneno en el sentido clásico. Era un potente betabloqueante, un medicamento utilizado para tratar afecciones cardíacas graves. En una persona sana, una sobredosis masiva, como la que contenía la cápsula, provocaría una caída catastrófica de la presión arterial y el ritmo cardíaco. La muerte parecería un ataque al corazón fulminante, natural, indetectable sin una autopsia específica, que nadie pensaría en solicitar para una mujer de mi edad, con un historial médico limpio. Era brillante, era diabólico, y era la prueba definitiva que necesitaba. Con manos firmes, me puse a trabajar. Abrí cada una de las cápsulas del frasco, una por una. Con una espátula diminuta, separé el betabloqueante del magnesio, un trabajo tedioso que me llevó casi toda la noche. Guardé el medicamento mortal en un vial de vidrio etiquetado como prueba. Luego, rellené cada cápsula con azúcar en polvo inofensivo y las volví a cerrar con tanto cuidado que era imposible notar la manipulación. A la mañana siguiente, devolví el frasco a la cocina, justo donde ella lo había dejado. Esa misma tarde, durante el almuerzo, Valeria me observó tomar una de las cápsulas con un vaso de agua. Vi un destello de algo en sus ojos, una anticipación expectante que intentó ocultar rápidamente. «Me alegro de que te estés cuidando, mamá», dijo, su voz un poco demasiado brillante. «Gracias a ti, mi amor», respondí, sonriendo. «No sé qué haría sin ti». La trampa estaba puesta. Ella creía que me estaba envenenando lentamente, día a día.
esperando el momento en que mi corazón simplemente se detuviera. Pero en realidad, cada cápsula que yo tomaba era un grano de arena más en el reloj de arena que contaba el tiempo que le quedaba a su libertad. Estaba construyendo mi caso, pieza por pieza, mientras ella sonreía, creyéndose la mente maestra. Pero la verdadera partida de ajedrez apenas había comenzado. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de sonrisas falsas y conversaciones vacías. 2 semanas en las que yo fingía tomar mis cápsulas de magnesio y ella fingía ser la hija más cariñosa del mundo. La tensión en la casa era casi palpable. Una electricidad estática que erizaba el vello de la nuca. Noté que Valeria se estaba volviendo impaciente. Sus llamadas telefónicas susurradas se hicieron más frecuentes, su tono más apremiante. Sus acreedores, supuse, estaban perdiendo la paciencia. Fue un sábado por la mañana cuando finalmente hizo su movimiento. Entró en la cocina mientras yo regaba mis geranios, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. «Mamá, tengo una idea maravillosa», anunció. «¿Recuerdas cuando íbamos de excursión a la barranca? El mirador, con la vista de todo el valle. Deberíamos ir hoy, solo nosotras dos». Como en los viejos tiempos, mi corazón dio un vuelco, pero mi rostro permaneció sereno. La barranca, un lugar hermoso, remoto y completamente aislado. El escenario perfecto para un accidente trágico. Una mujer mayor que resbala y cae mientras admira el paisaje. ¿Quién sospecharía? «¡Qué buena idea, mi cielo!», respondí, secándome las manos en mi delantal. «Hace años que no voy. Me encantaría». Su sorpresa ante mi rápida aceptación fue evidente, pero la enmascaró con entusiasmo. Mientras ella subía a empacar una pequeña mochila con agua y bocadillos, yo me dirigí a mi propio arsenal. En un cajón oculto en el lavadero, detrás de un panel suelto, guardaba mi carpeta de contraataque. Saqué copias de la póliza de seguro, de la solicitud de préstamo, las fotos del helecho muerto y el informe que había escrito detallando mi análisis de las cápsulas de magnesio. Las deslicé en mi propia mochila de senderismo. Luego, fui a la cocina. De la alacena, saqué 2 barras de proteína caseras que había preparado la semana anterior. Eran mi receta especial: avena, miel, nueces y en una de ellas, una dosis cuidadosamente medida de un sedante natural que extraía de la raíz de valeriana. No era peligroso, pero era lo suficientemente potente como para inducir una somnolencia profunda y relajar los músculos hasta el punto de la debilidad. Marqué la barra adulterada con una pequeña incisión en la base. El viaje en coche fue surrealista. Valeria puso música vieja en la radio, canciones que no habíamos escuchado juntas en décadas, y cantaba en voz alta, actuando el papel de la hija feliz y nostálgica. Me tocaba el brazo de vez en cuando, me dedicaba miradas que pretendían ser afectuosas. Era una actuación digna de un premio. El sendero estaba tranquilo, cubierto de una alfombra de hojas de pino secas. El aire era fresco y olía a tierra y a resina. Caminamos durante casi 1 hora, con Valeria manteniendo una charla ligera sobre pájaros y árboles. Finalmente, llegamos al mirador. Era tan impresionante como lo recordaba, un saliente de roca que se asomaba a un precipicio vertiginoso, con el valle extendiéndose abajo como un mapa viviente. No había nadie más a la vista. «Siéntate, mamá. Debes estar cansada», dijo, señalando una roca cubierta de musgo. De su mochila sacó 2 botellas de agua. «Toma», dijo, ofreciéndome una. «Mantente hidratada». Tomé la botella, su mano rozando la mía. El momento había llegado. Acepté la botella de agua que Valeria me ofrecía, mis dedos rozando los suyos en un gesto que debió parecer normal. Desenrosqué la tapa. El pequeño chasquido del plástico rompiéndose sonó anormalmente fuerte en el silencio del mirador. «Gracias, mi amor», dije, y llevé la botella a mis labios. Pero no bebí. Simplemente incliné la botella lo suficiente para que una gota mojara mis labios, una actuación para la única espectadora que tenía. Dejé la botella a mi lado, intacta. Ella se recostó sobre sus manos, mirando el paisaje, pero yo vi cómo sus ojos me observaban de reojo. Vi la tensión en sus dedos, apretando la roca. El silencio se alargó, cargado de intenciones no dichas. «Tengo hambre», dije, rompiendo la tensión.
Saqué las 2 barras de proteína de mi mochila. Hice tus favoritas. Le ofrecí la barra marcada. Sus ojos se iluminaron con una codicia que no tenía nada que ver con el hambre. La aceptó sin dudar. Gracias, mamá. Eres la mejor. Desenvolvió la barra y le dio un gran mordisco. Yo mordisqué la mía, observando el horizonte mientras ella comía. Los minutos pasaron lentamente, estirados por el viento que susurraba entre los pinos. Fue ella quien habló primero. «Hace calor de repente», murmuró, tirando del cuello de su chaqueta. Su voz sonaba un poco pastosa. «Me siento rara». Me giré para mirarla de lleno. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió fría y estable como el acero. «Siempre subestimaste mi jardín, Valeria. Siempre dijiste que solo era una herbolaria, que jugaba con flores y hacía tés para dormir para señoras crédulas». Ella parpadeó, confundida. «¿De qué estás hablando, mamá?» «Pero olvidaste algo», continué, mi voz cortando el aire. «Olvidaste mis estudios. Olvidaste la bioquímica». Metí la mano en mi mochila y saqué los papeles, uno por uno, y los coloqué sobre la roca entre nosotras. Primero, la póliza de seguro de vida. Luego, la solicitud de préstamo con su firma falsificada. Luego, la foto del helecho muerto. Y finalmente, mi informe escrito a mano sobre el betabloqueante en las cápsulas de magnesio. Sus ojos se abrieron de par en par, vidriosos por el sedante y el shock. Siguió la línea de papeles, su rostro palideciendo con cada nueva prueba. «Tú revisaste mis cosas», susurró, su voz un hilo tembloroso. «No tuve que hacerlo», respondí. «Dejaste un rastro de migajas de pan por toda la casa, esperando que yo fuera lo suficientemente ciega como para no ver a dónde conducían». Su boca se abrió y se cerró, como un pez fuera del agua. Intentó levantarse, pero sus extremidades no le respondieron. El sedante estaba haciendo su trabajo. Se desplomó de nuevo sobre la roca, su mirada fija en los papeles. Su respiración era ahora rápida y superficial. «¿Qué vas a hacer conmigo?», susurró, el último vestigio de su compostura desmoronándose. No respondí. Simplemente recogí mis documentos, los guardé cuidadosamente en mi mochila y me puse de pie, sacudiendo el polvo de mis pantalones. Luego, saqué mi teléfono del bolsillo. «Sonríe, Valeria», le dije, mientras activaba la grabadora de voz. «Ahora, cuéntamelo todo. Empieza por la póliza de seguro. Quiero escucharlo de tus propios labios». Su rostro se contrajo en una máscara de pánico y odio. Estaba atrapada, y ambas lo sabíamos. El depredador se había convertido en la presa. La confesión en el mirador, balbuceada entre la confusión del sedante y el pánico puro, fue todo lo que necesitaba. Grabé cada palabra, su resentimiento, sus deudas, su plan escalofriante para deshacerse de mí. Cuando terminé, la ayudé a levantarse, su cuerpo pesado y dócil, y la guié de regreso por el sendero. El viaje de vuelta a casa se hizo en un silencio sepulcral. Los días siguientes fueron una obra de teatro cuidadosamente orquestada. Yo actuaba como si nada hubiera pasado, como si la excursión hubiera sido simplemente eso, una excursión. Valeria, por su parte, estaba aterrorizada. Se movía por la casa como un fantasma, sobresaltándose a cada sonido, sus ojos siguiéndome con una mezcla de miedo y odio. Esperaba mi siguiente movimiento, y la incertidumbre la estaba volviendo loca. Fue entonces cuando decidí tender la trampa final. Una trampa diseñada no para su cuerpo, sino para su alma codiciosa. Llamé a Esteban. Luego llamé a mi hermana, Carmen, y a Valeria. «Quiero que vengan a la oficina de Esteban mañana por la mañana», les dije por teléfono. «Hay asuntos familiares importantes que debemos discutir». A mi hermana Carmen, que siempre me había acusado de ser demasiado blanda con Valeria, le dije que finalmente iba a poner las cosas en orden. A Valeria le dije algo muy diferente. «He estado pensando mucho, mi amor», le dije, mi voz llena de un falso cansancio y resignación. «Quizás tengas razón, ya estoy vieja, es hora de que te encargues de las cosas. He decidido perdonarte». Al día siguiente, nos reunimos en la elegante sala de juntas de la antigua firma de Esteban. El aire olía a cuero y a justicia. Valeria llegó vestida con un traje impecable. Su rostro, una máscara de contrición,
pero sus ojos brillaban con un triunfo apenas disimulado. Mi hermana Carmen me miraba con desaprobación, convencida de que iba a ceder una vez más. Esteban, con su porte más solemne, colocó una pila de documentos sobre la mesa de caoba pulida. Soledad ha tomado una decisión, anunció. Va a transferir la propiedad de la casa y el control de sus finanzas a Valeria, en vida. La mandíbula de Carmen cayó. Una sonrisa radiante, genuina y rapaz se extendió por el rostro de Valeria. No pudo contenerse. «Al fin te diste cuenta, mamá», exclamó, su voz goteando una falsa compasión. «Es lo mejor para todos. No te preocupes. Yo sabré administrar el dinero mucho mejor. Podrás descansar por fin». Se inclinó sobre la mesa, con la pluma en la mano, lista para firmar su victoria. «Solo una cosa más», dijo Esteban deteniendo su mano. Soledad quería que escucharan algo primero, una conversación que tuvo con Valeria hace unos días. Para aclarar cualquier malentendido, presionó un botón en un pequeño reproductor de audio sobre la mesa, y la voz de Valeria, pastosa y llena de pánico, llenó la habitación. La póliza de seguro. Las deudas. Solo necesitaba el dinero. Un pequeño empujón en el mirador, un ataque al corazón por el magnesio. Nadie lo sabría nunca. El color desapareció del rostro de Valeria. Se quedó helada, con la pluma suspendida sobre el papel. Mi hermana Carmen se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por el horror, mirándome a mí y luego a su sobrina como si la viera por primera vez. La grabación terminó. El silencio en la sala era ensordecedor. «Creíste que se trataba de firmar tu herencia, Valeria», dije en voz baja. Mi primera intervención en toda la reunión. Y en cierto modo, lo es. Es la herencia que tú misma te has labrado. Justo en ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió. 2 detectives de policía, que habían estado esperando en la habitación contigua, entraron con calma. «Valeria Vargas», dijo uno de ellos, su voz tranquila pero firme. «Queda usted detenida bajo sospecha de intento de asesinato y fraude». La máscara de Valeria finalmente se rompió. Su rostro se contrajo en una mueca de furia y desesperación. La hija perfecta, la mente maestra, había sido superada, y su propia codicia había sido el cebo que la había llevado directamente a la trampa. Ver cómo le ponían las esposas a mi propia hija debería haberme destrozado. Debería haber sentido una oleada de dolor, de arrepentimiento, de ese amor incondicional de madre que se supone que todo lo perdona. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora sensación de alivio, como si un peso que había estado cargando durante años, el peso de la negación, de la esperanza ciega, finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Valeria no lloró. Luchó. Gritó que era una trampa, que yo era una vieja loca y manipuladora, que todos estaban en mi contra. Sus insultos rebotaban en las paredes de la sala de juntas, pero ya no tenían poder sobre mí. Eran los chillidos de un animal atrapado, nada más. Mientras se la llevaban, sus ojos se encontraron con los míos. En ellos no vi arrepentimiento. Vi un odio puro y sin diluir, y en ese momento supe que había hecho lo correcto. Esto no era un acto de venganza, era un acto de preservación. La mía, y la de cualquiera que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino en el futuro. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó era diferente, era un silencio limpio. Mi hermana Carmen se derrumbó en una silla, sollozando. «Soledad, yo no tenía idea. Te pido perdón. Nunca te creí. Siempre pensé que eras demasiado dura con ella». Me acerqué y puse una mano en su hombro. «No tenías cómo saberlo, Carmen. El amor nos vuelve ciegos a todos», y en ese momento perdoné a mi hermana. Su escepticismo no venía de la malicia, sino del mismo amor ciego que yo había sentido durante tanto tiempo. La tragedia nos había unido de una manera que los buenos tiempos nunca lograron. Los meses siguientes fueron un borrón de procedimientos legales. Tuve que testificar. Tuve que escuchar los detalles de mis propios planes de asesinato discutidos en una sala de tribunal fría e impersonal. Fue agotador, pero necesario. Valeria fue declarada culpable de todos los cargos,
La sentencia fue larga. Esteban estuvo a mi lado en cada paso del camino, un pilar de fuerza y sensatez. Marta, mi vecina, me traía sopa y se aseguraba de que comiera. La comunidad que yo había cuidado con mis remedios y mi amabilidad, ahora me cuidaba a mí. El día después de la sentencia, puse mi casa en venta. Había demasiados fantasmas en esas paredes, demasiados recuerdos manchados por la traición. No podía sanar en un lugar que se había convertido en un campo de batalla. Vendí la mayoría de los muebles y empaqué solo lo esencial: mis libros, mi equipo de laboratorio, las fotos de Ricardo y de una Valeria muy pequeña, de una época en la que su sonrisa aún era genuina. No fue un final feliz. No hay finales felices cuando tienes que enviar a tu propia hija a la cárcel, pero fue un final justo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo. La justicia, me di cuenta, no siempre trae alegría. A veces, su mayor regalo es simplemente la paz. Ha pasado un año. Ahora vivo en una casa más pequeña, en las afueras del pueblo. Es modesta, pero tiene algo que mi antigua casa nunca tuvo: un jardín bañado por el sol durante todo el día. Aquí, mis hierbas y mis flores prosperan. El aire huele a lavanda, a romero y a tierra húmeda. Este es mi refugio. Esteban viene a visitarme todos los viernes. Jugamos al ajedrez y hablamos de libros. Mi hermana Carmen llama 2 veces por semana, y nuestras conversaciones ya no están llenas de reproches, sino de un afecto tranquilo y redubierto. He reconstruido mi vida, no sobre las cenizas de la antigua, sino en un terreno nuevo y fértil. Ayer recibí una carta con el matasellos de la prisión estatal. Era de Valeria, la primera en un año. Con manos firmes, la abrí. No eran disculpas, eran acusaciones. Páginas y páginas de veneno, culpándome de haber arruinado su vida, de no haberla amado lo suficiente, de no haberle dado más dinero. Leí la carta una vez. Luego, con calma, la llevé a la chimenea y observé cómo las palabras de odio se convertían en cenizas y humo. Y no sentí nada, ni rabia, ni dolor, solo un vacío tranquilo. La persona que escribió esa carta ya no era mi hija, era una extraña, una a la que ya no le debía nada. Esta mañana, mientras cuidaba de mis rosales, me detuve a pensar en el perdón. Es una palabra complicada. Durante mucho tiempo pensé que nunca podría perdonarla, pero ahora me doy cuenta de que el perdón no se trata de ella, se trata de mí, y me perdono. Me perdono por haber amado tan ciegamente, me perdono por no haber visto las señales antes, me perdono por haber confundido la necesidad con el amor y la manipulación con el afecto. Me perdono por la culpa que sentí durante años. La culpa de una madre que siempre siente que no ha hecho lo suficiente. Corto una rosa roja, perfecta y fragante, y aspiro su aroma. El dolor, como una enfermedad crónica, a veces regresa en punzadas agudas en mitad de la noche, pero ya no me consume. Es solo un recordatorio de la batalla que libré y gané. En mi jardín ya no hay espacio para la mala hierba. Aprendí a arrancarla de raíz, incluso cuando por un tiempo se disfrazó de la flor más hermosa.